Muy buenas tardes a cada uno de ustedes que ha aceptado esta invitación a conectarse, quizás en una de las últimas actividades de este fructífero año que hemos tenido en la Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile. Queremos de verdad, de todo corazón, agradecer su conexión, haber aceptado esta invitación a participar de este diálogo patrimonial, el último, efectivamente, de nuestro año 2021, un evento telemático aprovechando la tecnología que nos ha permitido, una de las cosas quizás positivas que ha dejado esta pandemia, ¿no? Que nos permite esta conexión. Saludamos a visitantes que tenemos desde Uruguay, Argentina, nuestro moderador el día de hoy, el expositor, desde Arica, Punta Arenas, a cada uno de ustedes muchas gracias. Este es un evento destinado a reflexionar, una invitación a conversar acerca de John Theophilus de Sagulier, filósofo, científico, ingeniero y masón, que como lo definió Stephen Duchesne, de Sagulier estaba a la vanguardia de dos empresas modernas cruciales en su época: la investigación científica y la masonería. Es muy conocido por ser el autor de las Constituciones de Anderson, y tal como lo sentenció Francisco Sor, las Constituciones de Anderson se conocen como obra de James Anderson, quien es el autor oficial que publicó su primera versión allá por el año 1723. Se supone que el autor intelectual y quien juntó todo el material que luego publica Anderson fue de Sagulier. La Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile, junto a la respetable Logia de Investigación y Estudios Masónicos, Masonería Azul número 243 de Valparaíso, le da la más cordial de las bienvenidas. Es de verdad para nosotros un verdadero honor y también un desafío no menor el poder visibilizar el rol fundamental que tuvo John Theophilus de Sagulier en este proceso y en el desarrollo de la masonería mundial. Queremos buscar que esta presentación tenga una dinámica amena y por sobre todo participativa. Así es que, en mérito del tiempo, vamos a intentar incluir las preguntas y opiniones que surjan en el transcurso de las presentaciones, para lo que vamos a dejar un espacio al final del conversatorio. Contamos con personal de apoyo del Departamento de Informática y Redes Digitales de la Gran Logia de Chile, por lo que les ruego que cuando abramos el conversatorio puedan solicitar la palabra utilizando las herramientas que precisamente tiene esta plataforma. Para solicitar la palabra deben ir debajo de su pantalla donde dice participantes, luego se va a desplegar un listado con los asistentes y en la parte donde dice chat dice levantar la mano. Si aprietan esa opción, automáticamente va a aparecer una manito al costado de su nombre. El operador de la plataforma va a ver esta manito y va a saber que se está solicitando la palabra y la vamos a ir ofreciendo de manera correlativa. Si ustedes bajan la mano, pierden el turno, y si la vuelven a subir, quedan al final de la lista para que después para que no haya confusiones con respecto al tema. En esta ocasión, y gracias a la colaboración de la Logia de Investigación y Estudios Masónicos Masonería Azul, número 243 de Valparaíso, y la Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones, en la persona del historiador, académico y director científico del Archivo de la Gran Logia Argentina, Debrin Molés, hemos logrado contactar a nuestro invitado especial, el profesor Pablo Andrés Sousa. Hecha esta introducción, queremos recibir las palabras de saludo del señor Ignacio Niculcar Vargas, presidente de la respetable Logia de Investigación y Estudios Masónicos, Masonería Azul, número 243 de Valparaíso. Querido Ignacio, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, autoridades masónicas presentes, profesor Pablo Andrés Sousa, queridas hermanas, queridos hermanos todos, señoras y señores. Una permanente inquietud en la humanidad ha sido el responder a la pregunta ¿de dónde venimos? ¿Cuáles son nuestros orígenes?
Interrogantes que han motivado el desarrollo de múltiples disciplinas científicas, humanísticas, que investigan, analizan y reflexionan en torno a los inicios y evolución de la humanidad, sus quehaceres, sus acciones y sus transformaciones sociales. La masonería como institución universal no es ajena a esta vocación inquisitiva, al igual que muchas instituciones tradicionales como la nuestra. También está muy interesada en los estudios e investigaciones referidos a las causas y personajes que la vieron nacer e impulsaron su desarrollo, progreso y múltiples expresiones, principalmente desde la Edad Media en adelante. Somos conscientes que nunca se tendrá toda la verdad respecto del acontecer institucional en siglos pasados, pero en masonería nos caracterizamos por insistir en la búsqueda de la verdad, en sus diferentes dimensiones. El sentido de nuestra historia determina en gran medida la percepción y concepción del sentido de lo que hacemos, de nuestras aspiraciones, principios, usos, costumbres y doctrinas. Desde luego habrá investigaciones que se inclinarán más por la descripción del suceso histórico, otras por el sujeto histórico, y algunas se orientarán a la indagación del desarrollo institucional de la masonería en diferentes países y dentro de estos en sus variadas áreas geográficas. Como ya se dijera, obtener una historia completa y definitiva no es posible, independientemente de los métodos indagatorios que se apliquen y de las fuentes a las que se tenga acceso. Son tantos los actores, las situaciones, acontecimientos e imponderables que juegan un rol más o menos determinante en el acontecer y desarrollo de la masonería, que la verdad histórica se asemeja a un espejismo. Mientras más cerca se la ve, más se nos aleja. Ahí está. No obstante lo anterior, hoy tenemos ante nosotros la magnífica oportunidad de escuchar una exposición relativa a uno de los fundadores de la masonería moderna o especulativa. Aquella institución que acogió a hombres que no provenían de los gremios de la construcción, ya fuera de obras civiles, religiosas o militares, nobles, plebeyos, comerciantes, profesionales y ciudadanos de a pie que vieron en estas incipientes logias una oportunidad de compartir y debatir con personas que en otros espacios les habría sido imposible hacerlo. El hermano de Sagoulier fue uno de los principales visionarios e impulsores del desarrollo inicial de la masonería en Europa durante el siglo XVIII. Fue capaz de imaginar una organización en la que confluyeran distintas visiones, ideales, aspiraciones y creencias religiosas, al amparo de la fraternidad y la tolerancia. Y es precisamente esta característica del hermano de Sagoulier lo que hace crecer nuestro interés por enterarnos de sus actuaciones y pensamientos, en la medida que las fuentes disponibles así lo permitan. Como Logia de Investigación y Estudios Masónicos, reconocemos el esfuerzo y el entusiasmo del profesor Sousa por darnos a conocer interesantes antecedentes y aspectos históricos en torno a Jean Teófilos de Sagoulier. Reciba pues, profesor Sousa, nuestro saludo agradecido y fraterno, y esperamos que no sea esta la última oportunidad en que podamos disfrutar de sus interesantes trabajos e investigaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos también, obviamente, el saludo, las palabras de bienvenida del señor Ignacio Niculcal Vargas, presidente de la respetable Logia de Investigación y Estudios Masónicos, Masonería Azul número 243 de Valparaíso.
Bueno, ya lo habíamos presentado, el señor Pablo Andrés Sousa. Tiene 48 años. Vive en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Es profesor de Historia por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro UNICEN. Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Además es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de especialización en la Universidad de Barcelona y también en el Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campiñas, en Brasil. Se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, en las Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Entre los cursos a cargo figuran la Cátedra de Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina y el Seminario Permanente de Historia de las Instituciones Científicas Argentinas. Desde el año 2018 es además docente, encargado de la materia Socialización para la Participación Ciudadana, de la especialización en Comunicación de la Ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica José Babini, y en tal sentido, autor además de numerosos artículos sobre historia de las ciencias biomédicas argentinas durante los siglos XIX y la primera mitad del siglo XX. Estuvo a cargo del proyecto Jóvenes Investigadores, dedicado al estudio de las instituciones de medicalización y encierro de la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX, y hoy día está a cargo del proyecto titulado Cristalización de regímenes de producción de saberes en el ámbito de las ciencias, las tecnologías y los sistemas médicos de Buenos Aires entre 1776 a 1933. Radicado en la Escuela de Humanidades, fue editor encargado de la revista Saber y Tiempo, perteneciente al portal virtual de revistas de la universidad, además dedicada a la publicación de textos originales sobre la historia de la ciencia, la tecnología y la medicina argentina y latinoamericana. Queridos invitados, con este currículum nos queda absolutamente claro que es un honor contar hoy con la presencia y la exposición del señor Sousa. Tiene usted la palabra con su presentación, John Teófilos de Sagulier, filósofo, científico, ingeniero y masón. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tan calurosa presentación a Francisco y a Ignacio. Yo escucho ese tipo, los currículums, y sobre todo aquí se los conoce como currículum a 5 líneas, donde uno tiene que compilar un poco lo que ha sido 20 años, a esta altura un poco más, 25 años de carrera, y uno va cortando y pegando en la memoria, y quedan esas presentaciones. Me da un poco de vergüenza ajena, debo decirlo. No soy muy amigo de las titulaturas y este tipo de cosas, pero bueno, aquí estamos para hablar justamente de John Teófilos de Sagulier. En principio, los agradecimientos que hizo Ignacio y que hizo Francisco, agradecer muy especialmente la puntillosidad, la rigurosidad del trabajo. En cuanto a la organización de la conferencia, agradecer el espacio a esta logia de investigación naciente, y en mi caso también agradecer a los queridos amigos de ADN 47, que es la logia de investigación en Argentina, una suerte de prima hermana de esta que está emergiendo ahora en Chile. Porque en los hechos, y desde ya a cargo de Debris y de Héctor Francisco, que también lo veo por ahí, y de nuestro venerable Pablo Tesija, también permitir un poco el espacio para este tipo de actividades que desde ya a nosotros tanto placer nos causan, en donde fusionamos buena parte de lo que es nuestra actividad académica cotidiana y temas de investigación nuevos en agenda que
hasta no hace mucho, por lo menos en mi caso, desconocíamos. Intento ser lo más riguroso posible con los tiempos. En el cronograma de actividades han marcado aproximadamente 30 minutos de exposición, así que intento ajustar la presentación y un PowerPoint que voy a pedir, por favor, la posibilidad de compartir en pantalla, si me dan ese recurso. Aquí está, no dije nada, perdón, ya estamos compartiendo. Ahí estamos. Bien, vamos a hablar un poco de John Teófilo de Sagulier. Aquí tenemos algunos de los posibles retratos. En principio, si ustedes estuvieron atentos a la presentación que hizo Francisco al inicio, esa presentación es un abstract perfecto de hacia dónde va esta conferencia. No solo un abstract, sino también una conclusión. Me gustaría que se llevaran de esta presentación que este señor del cual vamos a hablar hoy fue un enorme masón y fue un enorme científico. En aquella época no se decía ciencia, todavía el concepto ciencia no estaba popularizado, se hablaba de filosofía natural. Todavía hay con el lastre aristotélico del concepto de antigua filosofía natural. Este señor fue un enorme personaje, un personaje importante, un actor importante en ambos movimientos. Y aquí el motivo de la conferencia, que creo que quedó, si ustedes, insisto, vuelven a escuchar la presentación cuando tengan la posibilidad, perfectamente sintetizado en las palabras en las palabras de Francisco. John Teófilo de Sagulier vive en un momento de transiciones, en un momento que la historiografía europea hoy por hoy reconoce como modernidad temprana, la finalización de la modernidad temprana y los orígenes de la modernidad ya a secas de la Ilustración, fines de los años 1600, mediados de los años 1700, para ser más exactos, 1683 a 1744. Y en ese punto justamente va a ser un actor fundamental de dos grandes movimientos asociados a la Ilustración, a la explosión de una esfera pública, como ha dicho Debrig en sus obras, como ha dicho Margaret Jacob en varios de sus textos, como han dicho tantos, desde Jürgen Habermas en adelante, el concepto de explosión de vida asociativa, que luego, llegado el siglo XIX, tocaría a las ex capitales virreinales en toda América Latina. En este sentido, ya ahí estamos hermanados un poco en ese proceso. Explosión de vida asociativa, pues. En el marco de esa explosión de una esfera pública de vida asociativa va a aparecer justamente dos grandes instituciones en las que este señor se va a sentir cómodo, muy cómodo, nativo de ambos mundos. El concepto de nativo de ambos mundos lo retomo de las charlas con mi querido amigo Héctor Francisco, que está por aquí presente, y al que espero que en algún momento también inviten a participar de este ciclo de charlas, porque tiene temas muy interesantes que les pueden llegar a engalanarse, decía en el siglo XIX, claramente la agenda de esta logia de investigación. Nativo de ambos mundos, pues, y no solo un nativo cualquiera, sino un nativo muy relevante en ambos mundos. Con esta presentación ya tenemos un abstract, una dirección, un mapa de por qué nos interesa John Théophile de Sagulier y hacia dónde vamos a ir. Los temas. Todo esto surge, en principio, decir lo siguiente, surge de una obra que yo leí, que conocí a partir de los diálogos con el doctor Debrig Molés, que es la obra de Audrey Carpenter. John Teófilo de Sagulier, un filósofo, ingeniero, científico y francmasón. Es la más completa biografía que tenemos de John Teófilo de Sagulier, ¿verdad? Eventualmente, Carpenter trabaja con algunos autores que la gente del archivo y la biblioteca, la señora Jennifer Verdugo, socializó en los espacios en los que estamos conectados, como Biblioteca Recomienda. Biblioteca Recomienda es un compilado de unos 4 o 5 artículos muy, muy interesantes sobre la biografía y distintos aspectos de la vida de John Teófilo de Sagulier, que van a venir muy bien para
completar y, de hecho, más que completar, fortificar muchos de los temas que tendremos la posibilidad de trabajar hoy. En cuanto a los aspectos biográficos, hay sobre todo una entrada muy breve en la revista Nature que se menciona ahí en los textos recomendados de la biblioteca y que justamente Audrey Carpenter trabaja en su libro. Lo primero que hay que decir es que no hay mucho escrito de Jean Théophile de Sagoulier. A diferencia de otros clásicos de la revolución científica, como el ya presentado, del que hablamos hace unos minutos atrás, Sir Isaac Newton, del cual hay al menos 2 siglos y pico de historiografía newtoniana, igual que de Galileo Galilei. De Teófilo de Sagoulier hay muy poco. Hay mucho más escrito en términos de su actividad masónica. Yo al principio creía que no había mucho, y luego, en la medida en que fui explorando y que distintos amigos y hermanos me fueron socializando textos, me fui dando cuenta que hay mucho escrito sobre su actividad masónica, ¿verdad? Así que en ese espectro de temas nos movemos. Acá en esta filmina presentados algunos de los temas, no sé si los lograremos tocar a todos, intentamos tocar los más interesantes. Su biografía, su relación entre ciencia y masonería, sus años formativos, su membresía a la Royal Society, su membresía a la Gran Logia Británica, claro, cómo no. Lo que lo hace a él un personaje, voy a retomar el concepto del historiador italiano Edoardo Grendi, un excepcional normal. Los microhistoriadores empezaron a trabajar en los años 60, 70, siguiendo un poco la influencia de la antropología gartziana con este tipo de herramientas metodológicas. Son sus charlas itinerantes, algo que llama mucho la atención, que en todo sentido hiende nuestra curiosidad y rápidamente nos damos cuenta de la enorme actividad que hace, es justamente su ciclo de charlas itinerantes, además de su membresía a la masonería. Y esto es un excepcional normal, es un dato de enorme relevancia, justamente por los públicos que van a asistir, que trataremos de decir algo. Si logramos decir todo esto en 23 minutos y cerrar con algunas preguntas y algunas respuestas, por mi parte estaría mucho más que feliz y contento. Dijimos que es un hombre de fines del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Es contemporáneo de Newton, de la etapa final de la vida de Newton. Es un migrado hugonote, es una persona de raíz protestante. Su padre tiene que emigrar luego de la revocatoria de los edictos de Nantes hecha por Luis XIV, en la que bueno, los protestantes ya no son aceptados en el suelo francés y tienen que emigrar forzadamente, en su caso, según dice Carpenter, y es un niño que habla ambas lenguas en Londres desde muy pequeñito, y se educa en una escuela dirigida por su padre en Londres, en la zona de Islington. Es una escuela a la que él va a volver reiteradas veces a lo largo de su vida y en algún momento será su director. Era una escuela para migrados franceses hugonotes. ¿Por qué es importante este detalle? Es importante porque buena parte del texto de Audrey Carpenter va a decir que quizás su necesidad de aspirar y de pertenecer a la masonería tenga que ver con el vínculo de fraternidad, con el espíritu de fraternidad que caracteriza a la masonería ya desde aquel entonces, encontrando ahí no solo un refugio, sino actividades fraternales directas. Buena parte de la inscripción material de su familia fue justamente a través de la escuela de Islington, en donde recibía distintos tipos de ayudas materiales para subsistir los primeros y muy duros años de la llegada. Así que el dolor de la migración, de alguna manera, fue el punto de partida, el alfa y omega en su vida, de la pertenencia y de la búsqueda de un vínculo fraternal que lo encontraría, lo expresaría en la masonería. Nativo de varios mundos es de Sagoulier. Tiene a los fines de esta conferencia una década clave, que es la que aparece en esta filmina como el número 2 y el número 3, es decir, los años en los que sale de esta escuela, sale del seno familiar y comienza a formarse en la Christ Church de Oxford, y luego, graduado ya como bachelor, vuelve a Londres
a participar en actividades eclesiásticas. Al mismo tiempo llega como curador de la Royal Society, es uno de los títulos de honor más importantes que él tiene, y eventualmente lo que interesa a esta reunión pasa a ser un sujeto relevante, muy relevante, en la incipiente unificación de la masonería de lo que será el Oriente Británico entre los años 1717 a 1719. Él está básicamente entre el grupo de esas primeras 4 míticas logias que se juntan y que van dando forma a lo que va a ser el Gran Oriente a partir de 1719, del cual él será de hecho el segundo o tercer venerable maestro. No recuerdo este detalle, habría que precisarlo en, en alguna de estas biografías. Así que buena parte de los temas que nosotros tenemos para comentar están inscritos en esa década clave que en su historia de vida, en su hilatura biográfica, atraviesa aproximadamente entre los 30 y los 40 años. Es el momento en que arma su familia nuclear, es el momento en que recibe a cargo algunas iglesias protestantes en Gran Bretaña, es el momento en que en los Hechos entra como consejero de la corte. Es el momento en que recibe la invitación a participar como curador oficial de la Royal Society, es el momento en que desde ya, claro, sí, cómo no, participa en la unificación de la ciencia y la masonería. Hablando de ciencia, en la unificación de las logias masónicas, hablando de el Furcio es bueno, nos permite ir adelantando, hablando de ciencia y masonería, decir que justamente esto que decíamos previamente, ¿verdad? Su biografía es muy interesante porque permite ver con mucha claridad su ser nativo de ambos mundos. Es muy claro a través de la obra de Audrey Carpenter que él no tuvo que andar tabicando su vida, este concepto de la militancia política de los años 60 y 70, del tabicamiento del militante. Él no tuvo que tabicar su vida ni como masón, ni como miembro de la Royal Society, ni como sacerdote protestante, ¿verdad? Él en ningún momento puso un freno o un punto o un límite a sus actividades, y en los Hechos, por el contrario, aprovechó, imbricó, creó redes entre uno y otro espacio. Esto es lo más interesante de la vida de Sagüira. Entonces, yo los invitaría a que ustedes se imaginen lo que vamos a descubrir en la obra de Carpenter. Yo les invitaría a que cierren los ojos y se imaginen un triángulo y piensen en un vértice acotado a la masonería, en otro vértice acotado a la filosofía natural, la Royal Society, y otro vértice acotado a la corte. Lo que hace Desaguliers a cada rato de esa década clave, y en las otras también, digamos, desde ya, es circular entre esos 3 vértices y fusionarlos constantemente. Entonces me permito leer lo que había puesto en esta filmina. Desaguliers lleva miembros de la Royal Society a las logias, y las logias, perdón, a sus demostraciones en la corte. Luego inició en la masonería miembros de la Royal Society y de la corte. Hay un dato muy fuerte, que es que con mucha suerte logra iniciar al príncipe de Gales, Federico, que era uno de los potenciales sucesores al trono en 1737, que no llega porque creo que fallece antes, provocando ahí una pequeña crisis en la sucesión real, pero imagínense, habría iniciado al futuro rey. Y todo esto al amparo de las miradas de la Royal Society y de la corte. Por último, una de las actividades directas fue llevar a miembros de la masonería y la nobleza a las ceremonias de la Royal Society, de la cual han quedado visitas, de las cuales han quedado notables testimonios, y testimonios que documentan muy bien Audrey Carpenter. Los años formativos, bueno, ya dijimos algo al respecto. ¿A qué nos interesa esto de los años formativos? No queremos entrar en detalles muy afinados, que de última están en los libros que se recomiendan, sino solamente para entender que en esos años claves que van entre su llegada a la Christ Church y pongamos por caso, su nombramiento como
gran maestre, es decir, esos 14, 15 años, forja una actividad en el marco de la filosofía natural, en el marco de la curaduría de actividades de la Royal Society, y al mismo tiempo en el marco de la incipiente fusión de las grandes logias, de la Gran Logia Británica, ¿no? De lo que son las logias previas y luego la Gran Logia entre 1717 y 1719. Entonces es una década de muchísima actividad, que por lo general describen, ya no solo Carpenter, sino, qué sé yo, estoy pensando en los textos de Margaret Jacob, en Living the Enlightenment, y en varios que Margaret Jacob ha escrito, pero no solo ellos, también hay cantidad de escrito al respecto, un momento de explosión de la ilustración de la vida asociativa, con un crecimiento muy rápido, muy dinámico de las ciudades del tejido urbano del sur de Gran Bretaña. Es el momento previo a la revolución industrial de la que tanto nos habló Hobsbawm y que está modificando rápidamente el paisaje al calor de la relación que Gran Bretaña tiene con India. Entonces este sujeto es clave en ese punto. ¿En qué sentido es clave? Bueno, vamos a ver que buena parte de su prédica, aprovechando las redes masónicas, aprovechando los contactos nobiliarios, le van a permitir llegar a un actor clave que son los pequeños burgueses, ¿no? Los pequeños artesanos que están empezando a transformar sus actividades económicas, productivas, orientadas hacia la producción textil. ¿Recuerdan aquella vieja frase de Eric Hobsbawm que decía en Industria e Imperio: no podemos entender la revolución industrial si no la entendemos desde los textiles del algodón? Bueno, este fulano fue trayendo respuestas a esos incipientes artesanos, a esos incipientes textiles del algodón que estaban empezando a dar vida no solo a las fábricas, sino a las ciudades que contenían estas fábricas. El vapor fue algo de lo que Teófilo de Sagulier habló mucho en sus conferencias itinerantes, intentando predicar la buena nueva de Newton. Todo esto lo hizo a través de las logias. Entonces vemos cómo va fusionando estas actividades. En este sentido, esa década fue clave, esa década formativa de él fue clave. ¿De dónde aprendió el vicio de las conferencias itinerantes? Tomemos notas de este nombre, de este señor, John Keel. Él, cuando estaba en la Christ Church, vio a John Keel dando conferencias sobre el newtonianismo y sobre los distintos temas de que Newton trabaja en los Principia, por eso ahí la captura de pantalla con lo que es una de las tapas de los Principias del siglo XVIII, y quedó fascinado de la filosofía natural. Rápidamente se convirtió al modo de, justamente, de una creencia profunda. Pasó a entender que su vida estaba ilustrada desde la naciente filosofía natural newtoniana, y se dedicó buena parte de su vida a llevar esa buena nueva newtoniana a donde pudiera, a donde le dieran espacio, a donde lo convocaran, y con tan buena suerte que lo convocaron de espacios dilectos. Este señor que vemos aquí es Edmund Halley, que fue un gran padrino, no solo en la convocatoria de las actividades de Sagulier, sino también un gran padrino a la hora de entrar a la Royal Society. A la Royal Society, como a otros espacios, se llega con recomendaciones, se llega y con recomendaciones de intelectuales, en este caso de filósofos naturales, de notable prestigio. Y Edmund Halley ya tenía un prestigio. Edmund Halley había sido la persona que en los hechos puso los óvulos, puso el dinero para que se publicara la primera edición del libro de Sir Isaac Newton, el libro que iba a dar vuelta a nuestra visión de la filosofía natural. Los principios matemáticos de filosofía natural, justamente, los Principia en historia, son conocidos en historia de la ciencia, ¿verdad? Entonces ya era un sujeto fundamental. Carpenter dice que Edmund Halley conocía a la familia de Sagulier muy de chiquito, cuando él era un niño, y que de hecho entre las actividades de divulgación, podríamos decirlo hoy de esta manera, Edmund Halley tenía un telescopio en la terraza de su casa y que invitaba a los niños del barrio a ver las estrellas y los astros en las noches en las que, imagínense, los telescopios de la época eran muy rudimentarios, en las noches en las que estas observaciones se podían realizar.
La Royal Society. Llegado a este punto, lo que hay que contar y lo que tiene que quedar fijo, claro, es que él fue el curador de la Royal Society. ¿Qué es el curador de la Royal Society? Es casi como el maestro de ceremonias de una logia. Es en los hechos la persona que se encarga de disponer la escena, ¿no? Aquí vemos un retrato tardío, perdón, son los nervios, un dibujo, una litografía tardía de lo que sería una ceremonia de la Royal Society. Hay algunos datos raros aquí. Es una reunión de caballeros, claramente. La Royal Society era antes que nada una asamblea, una reunión de caballeros, pero era una asamblea de caballeros que trabajaba con instrumentos. Y aquí no vemos instrumentos, aquí vemos pareciera hombres de parlamento dialogando. ¿Mm? Vemos algunos papeles, vemos a alguien ocupando una posición de mediador, pero no vemos instrumentos, ¿verdad? Con lo cual no es todo ajustado a la verdad lo que sabemos que pasaba en las asambleas de caballeros de la Royal Society. En esas asambleas de caballeros había instrumentos, y era el espíritu de la asamblea de la Royal Society, igual que de la Real Sociedad de Ciencias de Francia, producir evidencia experimental, producir observaciones cuanto más notables, cuanto más llamativas, mejor, así el público se iba interesando en la buena nueva de la filosofía natural, y daba a estas asambleas de caballeros prestigio. Entonces, dependía del curador de la Royal Society justamente que los instrumentos funcionaban bien, que fueran interesantes, que fueran llamativos, que fueran ingeniosos. Y en este sentido, Desaguliers cumplió con creces. Es recordado ya no por sus compañeros de la Royal Society, por príncipes holandeses, franceses, alemanes, británicos, que van de visita, piden por favor que los dejen asistir a las ceremonias de la Royal Society para ver los ingenios de Mr. Desaguliers. Un tipo con mucha habilidad en la construcción de artefactos, y eso rápidamente le gana la consideración de el personaje central de la inteligencia británica de fines del 17, principios del 18, como es Isaac Newton. Cuando uno en la universidad va a querer graduarse, elige un padrino de tesis, y es una situación algo angustiante esperar la respuesta del padrino de tesis. A algunos de ustedes esto les debe haber pasado. Esta situación fue al revés. Acá el padrino de tesis lo eligió al tesista. Aquí Newton lo eligió a Desaguliers a través del consejo de Edmund Halley. Y entendió que este ascendente filósofo natural podía ocupar un puesto clave en este espacio. Aligeremos dado el tiempo. Se transforma en un eje central. La Royal Society durante esta primera mitad del siglo XVIII no funcionaba si no estaba presente Desaguliers, y si creo que se reunían los jueves, y jueves a jueves no había traído algún instrumento, algún ingenio para trabajar. Lamentablemente se perdió la mayoría de todos esos instrumentos en un incendio que hubo porque se fue armando una sala a modo de un museo de la Royal Society en una de las versiones más viejas de esta institución, que estaba ubicada en una calle cuyo nombre en esa época era Court Crane. Court Crane, el edificio se incendia y buena parte de los materiales con los que había trabajado Desaguliers se pierden. Quedan algunas cositas dando vuelta, que tendremos la posibilidad de ver en breve. Creo que lo que más gustaba de los trabajos que hacía Desaguliers era una suerte de planetario extendido en una mesa, que eran órbitas de distintos metales que iban permitiendo explicar el funcionamiento de la mecánica celeste tal cual la habían pensado desde Copérnico a Newton, lo que se conoce como la revolución científica. Este es uno de los relojes que termina luego en Estados Unidos, creo. Es uno de los poquitos instrumentos con los que trabajaba Desaguliers y de su propiedad, que por distintas herencias termina en Estados Unidos, y que de lo poquito que ha quedado de esos artefactos. ¿Qué ha quedado? Bueno, ha quedado los escritos que él hacía
las láminas que él hacía compiladas en su libro. Alguien compiló buena parte de sus actividades en las conferencias itinerantes, y eso le dio vida a un libro que son justamente el famoso course, el curso de filosofía experimental a cargo de Mr. Desaguliers, que él la daba en 2 o 3 espacios, ¿no? La daba en su casa, había una versión doméstica de estos cursos, había una versión itinerante, ahora vamos a ver algo de esto, en donde él iba a distintos pueblos que los convocaban. Básicamente ha quedado mucha referencia de una sociedad conocida como la Sociedad de Caballeros de Spalding, muy cerca de Londres, en donde él fue varias veces a dar conferencias, y a la Sociedad Lunar, y alguna otra que ahora me falla la memoria, no recuerdo el nombre. También tuvo actividad en Francia, un par de veces al menos cruzó el Canal de la Mancha y fue a hacer distintos tipos de actividades, tanto masónicas como científicas, y también en actual Holanda, Países Bajos. Así que cumplió en esta triangulación tanto con actividades masónicas como con actividades científicas. Bien, ya avanzado el tiempo, digamos algo de su vida masónica. Lo que sabemos es que de la mano de George Payne, supuestamente no hay datos que no digan quién lo lleva a la masonería. Es uno de los temas, una de las incógnitas que va a dejar abierta Audrey Carpenter. Se supone que George Payne, que era un potente empresario de la curtiembre en ese momento, estaba cercano a alguna de las logias, lo convoca, él participa. Los nombres de las logias aquí son muy interesantes porque reflejan plenamente el espíritu de época de esto de la vida asociativa, de la explosión de vida asociativa. Como mayormente logias e instituciones científicas, la Royal Society, funcionaban en cafés y en bares, parecieran adoptar los nombres de los cafés y de los bares. Entonces, la logia a la que pertenece John Théophile Desaguliers en 1717 es Rammer and Grapes, la copa y las uvas, según alguna traducción que pude ver en un site español. Y cuando en 1719 se produce, en 1717 a 1719 comienza la fusión de lo que va a ser las 4 grandes logias que luego van a confluir en el Oriente Británico, y en la carta de la famosa en la carta jurídica conocida mayormente popularmente como la Constitución de Anderson, las constituciones de Anderson. Esto se produce en una logia que la traducción castellana sería la oca y la parrilla. Tengo por ahí alguna foto, busqué mucho, pareciera que esta foto que tenemos acá es de las últimas fotos que logró sacarse poco tiempo antes de que el sitio fuera demolido. Hoy por hoy aquí hay un gran arco, y esto está al lado de la iglesia de San Pablo, en Londres. Este espacio que está aquí al fondo sería el antiguo espacio de la taberna conocida como la Oca y la Parrilla, que al parecer tenía que ver en una acepción a un plato que se servía en ese espacio. Para aquel amigo o amiga que quiera ver por qué la asociación de las primeras logias o instituciones científicas también con las tabernas, es que estas tabernas solían tener un segundo piso que era alquilado y que se predisponía para las ceremonias. En el caso del funcionamiento de las logias, quien hace una descripción muy bonita de esto es el historiador británico Edward Palmer Thompson, en su ya decano libro La formación de la clase obrera inglesa. Muy avanzado el libro, él, a la hora de mostrar cómo se anudan las primeras dirigencias, futuras dirigencias gremiales, se forman en logias, y estas logias alquilaban los segundos pisos de alguna taberna para juntarse como espacio discreto, digamos, de las miradas policiales, de las miradas reales, de las miradas políticas, sobre todo en un momento en que el jacobinismo estaba en ascenso. Claro, estamos hablando de los momentos contemporáneos a la Revolución Francesa. Se tabicaban las puertas, se las tapaba para que los ruidos de las iniciaciones, para que los ruidos de las logias, del funcionamiento de las logias, las palabras secretas no fueran escuchadas, y por eso adoptaban los nombres de las tabernas. La Royal Society funciona, antes de tener un edificio propio, 10 años en una taberna. Luego vamos a ver una foto. Bueno, ya muy avanzado, y a modo de ir cerrando, digamos algo de Desaguliers. Fue un masón que luego de ser venerable maestro en 1719,
cumple distintos papeles masónicos. Fue masón, Desaguliers tiene, perdón, Carpenter tiene una nota muy bonita, que es que hay una tenida, él asiste a una tenida para despedirse. Poquitas semanas antes, ya presintiendo que se acercaba el fin de sus días, capaz que con algo de dolor corporal encima y con alguna imagen sobre su futuro inmediato, asiste por última vez a lo que fue una tenida, con lo cual si él fallece para mayo, junio de 1744, queda registro en su logia de que para fines de marzo, principios de abril, él va a una última tenida. Así que fue un masón desde que aparecen sus primeros registros en 1717 hasta 1744, y ocupó distintas posiciones, después de que es venerable maestro y de que, perdón, gran maestre, y que su puesto es ocupado por, bueno, es sucedido en la línea por otros grandes maestres que quizás no fueran tan cercanos a él y que quizás no llevaran adelante todo lo que él quisiera o hubiera pensado para esas logias. Queda como una suerte de embajador plenipotenciario. Él recorre mucho, como decíamos hace un rato, distintas logias, no solo en Gran Bretaña, sino que lo vamos a ver, dice Carpenter, en la creación en 1735 en París, en el Hotel de Vichy, en una logia en la que hay altas autoridades reales, militares, filosóficas de la época, y él aparece ahí como casi una voz de una suerte de embajador, digamos, en ese espacio. También aparece creando, iniciando e instaurando logias en actual Holanda. Así que, como vemos, tiene una actividad prolífica. Desde ya, cada vez que lo vemos en actividad masónica, al lado, ese mismo día u otros días, seguramente tuvo una actividad filosófica, es decir, hizo alguna conferencia itinerante. En este sentido, él aprovechaba sus actividades múltiples en las distintas regiones. Y para ir cerrando, digamos algo de esas conferencias itinerantes y de esos públicos. Aquí algunos de los dibujos que aparecen en su texto. Debrig, tendríamos que consultar, creo que Debrig tenía una versión francesa de su libro, andaba dando vuelta y se podían rescatar algunas de estas imágenes. Desde ya hay algunos sitios en Gran Bretaña que han extractado las imágenes y que logran verse, así que aquella persona con espíritu de búsqueda, digamos, va a encontrar algunas de estas imágenes, incluso mucho mejor de las que tenemos aquí. Las conferencias eran itinerantes, decíamos, imagínense en una época en la que todavía no había ni siquiera buenas líneas férreas, no había trenes, imagínense la caravana de carretas llevando los instrumentos que necesitaba Desaguliers para dar estas conferencias. Cuando eran en las Cortes, se iba hasta Balmorreal, que ahora lo conocemos por la serie de Crown, vemos de qué era ese castillo y esa campiña y lo que se tarda en llegar. Imagínense que en The Crown vemos a los reyes tardando unas cuantas horas en tren para ir hasta el castillo. Imagínense que aquí la llegada podía tardar un par de días en carretas, en caminos enlodados, llevando todos los instrumentos que este fulano necesitaba para sus actividades. En muchos casos la actividad que le pedía la corte era más bien de festejo de la ritualística del poder, fuegos artificiales, y quién mejor que él, que era un filósofo natural que conocía de ingeniería, de electricidad, de electromagnetismo, ¿sí? Y de otras tantas cosas más, de óptica, para poner en circulación fuegos artificiales. Era el costado a partir del cual a él le dejaban la posibilidad de hacer otras actividades, ¿no? Lo convocaban para esto, pero al mismo tiempo lo convocaban luego le dejaban tiempo libre para realizar sus experimentos, sus actividades en la Royal Society. Uno de los relatos más bonitos que rescata Audrey Carpenter, esto que vemos aquí es un dibujo de lo que era el planetario de mesa. Y ahora vamos a ver en breve una pintura donde se rescata un planetario de mesa similar. Decía que uno de los relatos más bonitos son dos, uno de un embajador prusiano, el barón de Bielefeld, y el otro de una poetisa que logra asistir a una de las iniciaciones.
perdón, el Furcio, a una de las iniciaciones. Casi van a ver que tiene un gesto iniciático, a una de las ceremonias en las que él arma parte de su trabajo, y evidentemente a los ojos de la época aparecía como algo fuertemente iniciático. Leamos, si me voy a permitir leerles el extracto de lo que dice el diplomático asociado al barón de Bielefeld, porque, bueno, de hecho describe el eje central, el corazón de lo que era la ceremonia. Dice este señor, que estaba de visita en la corte británica. Dijo, me retiro 2 veces a la semana, le escribió algún interlocutor suyo, me retiro 2 veces a la semana de mis labores para asistir al célebre doctor de Sagulier, capellán de Su Alteza, el Príncipe de Gales, en un curso de filosofía experimental, y he contratado a casi todos los ministros de Relaciones Exteriores aquí para que sean de la partida. El apartamento de los médicos, que era el lugar otorgado para hacer las conferencias, tiene más la apariencia de una sala de congresos que el auditorio de un profesor. Y como le pagamos generosamente, él, a cambio, no escatima nada para tratarnos generosamente y para descubrirnos todos los resortes ocultos de la física natural, propiamente dicha. La mecánica, la hidráulica, la hidrostática, la óptica, la astronomía, todas están incluidas en su curso. Creo que tiene en su valiosa biblioteca un tratado que se llama Curso de Filosofía Experimental, que es el libro del que hablábamos hace unos breves instantes. Este trabajo forma la base de sus conferencias, pero como hace todas sus demostraciones con la ayuda de una cantidad infinita de máquinas, parece desplegar toda la naturaleza ante nuestros ojos y seguirla en todas sus operaciones. Les confieso que encuentro un placer inexpresable en asistir a sus conferencias y que nunca las dejo sin la mayor satisfacción. Entre la gran cantidad de sus máquinas no hay ninguna que despierte tanto mi admiración como su famoso planetario. Bien. Y esta es la más iniciática de todas las descripciones. Me permito leerla también porque es breve. Es de una poetisa, Elizabeth Carter, que vivió entre 1717 y 1806, y pudo asistir a estas conferencias que de Sagulier daba en su casa. Algunos historiadores de la ciencia la han llamado las universidades a domicilio, ¿no? Las universidades de una guinea, ¿no? Porque se pagaba una guinea para asistir a estas clases. Dijo lo siguiente, la poetisa Elizabeth Carter: es el lugar, la casa de Sagulier, de aspecto más extraño que he visto jamás, y se parece mucho a la morada de un mago. La compañía que la frecuenta es igualmente singular y consiste principalmente en un grupo de personas de aspecto extraño llamadas filósofos. Se necesitaría una historia para contarles todo lo que vi y escuché allí, ya que cada elemento contribuyó con algo al entretenimiento general. Por fortuna no me convertí en bruja entre todos estos conjurados. Imagínense lo que es a ojos de una poetisa, de una persona que ya estaba en un contacto socializado con letras y tal, ver un planetario de mesa o una bomba de vacío. Aquí tenemos cuadros. Tenemos 2 cuadros del pintor Joseph Wright, contemporáneo, más que contemporáneo, un par de décadas más tarde, son de 1764, 1765, y aquí vemos al filósofo natural. Esta es mucho más androcéntrica, aquí son casi todos varones los que están conjurados, ¿no?, en la oscuridad, varones de distintas edades, digamos, sobre un planetario de mesa, ¿no?, sobre el cual seguramente se estaría explicando mecánica celeste, que era un poco lo que se estilaba en la época. Y este es el más conocido. Yo tuve la posibilidad de verlo en el museo, me sale el National Gallery. Ahí no me había acordado el nombre del museo. Es un cuadro enorme, muy bonito, y transmite una imagen iniciática, justamente. Aquí vemos un niño que está abriendo a la entrada de la luna, ¿no? La ceremonia parece a medianoche en punto, ¿no? Vemos un filósofo natural de ropajes y de cabellos muy extraños, y vemos una bomba de vacío que era descrita por muchos historiadores como el instrumento más elaborado, el instrumento más refinado, el instrumento que más excitaba la curiosidad de los interlocutores, el que todos querían ir a ver a la Royal Society.
De hecho, vemos uno de los experimentos famosos de la bomba de vacío. Si logran ver acá, hay una paloma. La bomba de vacío, para mostrar que el vacío se producía, había que quitar el aire y había que poner un animalito dentro de esa campana que fenecía. Lamentablemente ese animalito fallecía para mostrar que no había aire y que el vacío se había producido. Y vemos aquí distintas actitudes, digamos, de los públicos que, como decía la poetisa, capaz que temían transformarse en brujos o en iniciados de la filosofía natural, distintas actitudes, ¿no? Vemos aquí un par de personas que no están prestando mucha atención a la conferencia, están en un claro juego de seducción, de miradas. Vemos algunas personas que sí están fascinadas sobre la bomba de vacío. Vemos a una persona que mira los distintos instrumentos, la luz de la sabiduría y reflexiona sobre eso, y vemos lo que me parece la más natural de las actitudes, dos niñas que están temiendo por la vida del ave, digamos, por la vida del animalito, mientras un padre intenta ahí explicar o aplacar algo de esos estados de ánimo. Esto era una de las demostraciones de la filosofía natural bellamente pintadas con la majestuosidad que tienen los cuadros de Joseph Wright. Queridas amigas, queridos amigos, terminamos. Las preguntas y las respuestas que podemos tener al respecto. Este texto lo saco de la Cambridge, de la historia de la ciencia de Cambridge, el tomo editado en el año 2004-2005, que corresponde justamente al siglo XVIII, y muestra lo que les decía, las tabernas o los cafés de la época, los cafés filosóficos, en donde en estos grupos vamos a ver dos hileras de mesas, y se describen que en cada hilera de mesa se ponía una tradición de filósofos a discutir o a leer el periódico, y que eventualmente incluso a veces había disputas entre una hilera de mesas y la otra hilera de mesas. Cafés y bares eran espacios, cafés y tabernas eran espacios de altísima discusión política, el eje de la esfera pública, científica, filosófica, en fin. La pregunta es, ¿cuál es el aporte de las conferencias itinerantes y de la actividad de popularización de la ciencia durante este periodo? Y según Carpenter y otros tantos, es enorme. Es justamente llevar algo que era del reducido grupo de la Royal Society a un espacio, a un público de mayores dimensiones que no paraba de fascinarse con este tipo de actividades. Un público que contemplaba cortesanos, incipientes burgueses, poetisas, niños, adolescentes que estaban haciendo sus primeras herramientas en términos de educación. Entonces, claramente es fundamental. Y por último, y con esto terminamos, pido disculpas por los minutos que me excedí, posibles vínculos en este movimiento de explosión de la esfera pública, posibles vínculos entre logias y sociedades científicas. Bueno, la imagen que tenemos aquí al lado, sugerida por mi querido amigo Debrick Molés, dice mucho. En esta imagen sacada de una revista, de un libro masónico editado en Ámsterdam hacia 1740, creo, algo así, vemos el mito de la Torre de Babel, que según lo describe Debrich en su libro de la invención de la masonería y otros autores, pero como lo queremos a Debrich, lo citamos a él, aparece claramente asociado, es uno de los mitos de la masonería de la época, también de las sociedades literarias, de los círculos literarios, de las sociedades científicas. Es un mito de fraternidad, es un mito de dispersión de los saberes por el mundo con la posibilidad de reunificación en un lenguaje universal, en una pan-cosmovisión en la que todos nos hermanamos. Es un mito que apela a valores y a simbologías fraternas. Y este tipo de mitologías y de imágenes las vamos a ver tanto en las logias emergentes en este contexto como en las sociedades científicas. Entonces, vamos a ver en esta transición simbólica cómo estos espacios coinciden. Y es todo por mí. Les pido mil disculpas por los minutos en los que me demoré. Compilé lo más rápido que pude algunas de estas imágenes. Muchísimas gracias de nuevo a las autoridades y a los amigos que han hecho posible esta presentación.
Muchas gracias. Al contrario, profesor Pablo Sousa. De verdad que estábamos conversando de forma interna con el equipo de la plataforma digital y con el equipo de la biblioteca, archivo y museo, y de verdad que lo decíamos, o sea, ojalá tuviéramos más tiempo para poder darle más tiempo todavía a esta interesante presentación, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que represento el pensamiento de todos los presentes, que muchas gracias además. Hemos llegado a más de 54 invitados en un tema que no siempre es tan conocido y que no siempre es tan interesante de poder analizar. Así que se agradece, profesor Sousa, de todas maneras, que nos ilustra y genera más de alguna sensación en torno a la figura de John Theophilus de Sagullier. Vamos a abrir la primera ronda de comentarios, aportes, preguntas. Les queremos pedir que sean breves, a mérito y en mérito del tiempo, que apliquemos esta gran cualidad del poder de síntesis, poder explicar el nombre o a quien representan y la pregunta o el comentario lo más breve posible. Mientras tanto, mientras vamos viendo ahí cuáles son las solicitudes de la palabra, queremos agradecer y aprovechar de saludar, ya lo habíamos mencionado, a Debrin Molés, que es el director del archivo de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Argentina, por supuesto también a nuestro gran bibliotecario y archivero, don Antonio Ordóñez, que está junto a nosotros, Eric Sariego, gran delegado del Gran Maestro para la jurisdicción de Valparaíso, del Valle de Valparaíso, a la cual pertenece la logia anfitriona y organizadora de esta actividad. También saludamos a la presidenta nacional de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, la querida hermana Edith Tello Muñoz. Muchísimas gracias por acompañarnos. También por ahí hay invitados de Uruguay, de Argentina, de Arica, de otras logias y de otros talleres, también invitados que no son masones, pero que han querido participar en esta actividad. A cada uno de ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Está abierta la ronda de preguntas. Yo quiero partir, yo me voy a atrever en esta oportunidad también, querido Pablo, pero démosle por favor la palabra a Eduardo Quiroz, que la ha solicitado. Don Eduardo, por favor, si puede habilitar su cámara, su video, si es posible también, y el micrófono usted lo tiene que habilitar para poder hacer la pregunta. Eduardo, le escuchamos. Muchas gracias, Francisco. Bueno, lo primero, como siempre, felicitar a mi muy querido hermano Pablo por esta tremenda exposición. La verdad que esta no es la primera vez que la veo, pero agradezco que la haya dado, sí, esta vez en una logia chilena. Espero que Pablo ahí luego nos pongamos de acuerdo para volver a repetirla de algún modo, con algún cambio. Pero mi pregunta principalmente va un poco al entendimiento o a la motivación quizá. ¿Qué motivación le ves tú, mi querido Pablo, a algunos masones y a algunos hermanos que aún pese a la evidencia niegan, por ejemplo, la relación entre la Royal Society y la masonería en sus orígenes? ¿Dónde crees tú que se encuentra la razón de esa negación? Gracias, querido. Gracias, Eduardo. Pablo, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Sí, muchas gracias. Es una pregunta para un seminario en sí mismo. Es formidable porque ya no solo desde la masonería se puede contestar, sino también desde la historia de la ciencia. Creo que desde ambos espacios se han puesto un poco quisquillosos, si me permiten el concepto, un poco en ágape y de sobremesa, se han puesto un poco quisquillosos con la documentación y no están encontrando una documentación específica que muestren que había un vínculo orgánico entre ambas instituciones. ¿Qué es lo que se ve que sí comparten? Comparten una enorme cantidad de nombres. La quisquillosidad llega al punto, en el caso de algunos historiadores, desde ya, a ver, sujetos como Carpenter dicen que justamente porque hay muchos nombres, hay casi 13 grandes maestres de la masonería británica, miembros de la Royal Society. Esto tiene una evidencia empírica palmaria, pero hay personas que dicen, bueno, de última, lo mejor que podemos decir es que comparten nombres, nada más.
No tenemos documentos más finos, textos, memorias, detalles que nos digan que, pongamos por caso, en la Gran Logia se hacían actividades científicas o viceversa, en la Royal Society se habían iniciado masones. Es bastante obvio por este número de personas compartidas y además por los ritos, por las simbologías, por los lenguajes, por las instituciones que estaban en un horizonte común que era la explosión de vida asociativa y que compartían mucho más cosas que aquellas personas que están algo negadas a ver este vínculo. Pero bueno, detractores y negadores siempre hay, así que yo invitaría a no concentrarnos en ello y sí a leer textos como los que ha circulado en la biblioteca que dicen mucho al respecto. Ahí está. Muchísimas gracias, Pablo. A ver, ha solicitado Edgar, no alcanzo a ver bien, pero Edgar ha solicitado la palabra. Edgar, por favor, si puedes habilitar tu micrófono y hacer la pregunta a quien corresponda. Muchas gracias, Gracias. Francisco. Soy Edgar Pujado, soy de la Logia Aptado de Coquimbo. Primero que todo, agradecer a Pablo su magnífica exposición. Yo quería referirme a un tema, sé que tiene que ser breve, pero quería hacer una analogía. Cuando Darwin presenta su teoría del origen de las especies, hay un coautor detrás de él también, que es Alfred Wallace, que se conoce solamente cuando se investiga más profundamente, pero que tuvo una gran participación en la teoría de Darwin porque llegó a la misma conclusión que Darwin. ¿Por qué hago esta referencia? Porque desde mi ignorancia, de la manera que conocemos a Desaguliers es a través del libro de las Constituciones de Anderson, y en algunos textos aparece de Anderson y Desaguliers, pero generalmente es como Anderson nomás, y es lo mismo que sucede con Darwin y el origen de las especies, siempre es Darwin, y en algunos aspectos se habla de Wallace. Entonces queda como un acompañamiento de James Anderson en las Constituciones. Wallace, cuando Darwin planteó, tuvo mucha influencia, porque llegó a la misma conclusión, si después uno investiga. Ahora, yo quisiera saber desde el punto de vista de la masonería, ¿qué tanta influencia tuvo Desaguliers en la redacción del libro de las Constituciones? Si usted sabe o tiene antecedentes de esto, ¿qué tan importante fue, sobre todo en la primera Constitución de 1723, o si también participó en ambas, en la de 1723 y en la de 1738? No sé si tiene antecedentes, profesor Pablo. No, la verdad que, permiso, no mucho más que lo que he leído en el texto, que yo para esto lo tengo de cabecera, Debrig, y también dicen algunas cosas, dice algo, que ha hecho una investigación bastante profunda, Audrey Carpenter. Audrey Carpenter dice que, de hecho, es mucho más de su autoría que de Anderson, y que aparece ahí Anderson capaz que como una suerte de no sé si de gentileza o de politez, dado que había que aunar esfuerzos de distintas logias, y Anderson venía de una familia relativamente acomodada de Escocia, de Edimburgo, había que aunar esfuerzos, digamos, y sería como una manera de justamente cimentar algo de ese esfuerzo. De hecho, es lo que a mí más me llamó la atención. Originalmente esta conferencia, y estoy hablando, digo, originalmente surge la primera idea en el año 2014, 2015, se llamaba John Teófilo Desaguliers, un masón y un científico olvidados, porque nosotros conocemos por Constituciones de Anderson, usted lo ha dicho, y es así, y nos enteramos que hay un Desaguliers cuando leemos el libro de Debrig, y aparece ahí la litografía donde aparece la figura de Desaguliers entre el intercambio de panfletos y de símbolos en lo que sería el retrato de uno de los recambios de autoridades de esa logia británica, ¿verdad? Su impronta es importante. Rescato lo de algunos de los mitos y de los símbolos compartidos, porque por lo que he alcanzado a leer en otros lugares, no solo están en las Constituciones de Anderson, sino en otros ejercicios jurídicos similares, capaz que no tan conocidos, no tan trascendentes como las Constituciones de Anderson, que estuvieron realizados en los Países Bajos, en Francia, en la medida en que se iban creando logias, y aparecen muchos formatos simbólicos, muchas retóricas, muchas prácticas jurídicas similares a la de la Constitución de Anderson, ¿verdad?
creo que hay una enorme parte de su trabajo ahí al respecto. Insisto, para mí lo más claro que he leído es el texto de Debris y a él me remitiría. Muchísimas gracias, Edgar, y muchas gracias, Pablo, por la respuesta. A ver. Micrófono. Perdón, ahí sí. Hay un participante que tiene muy mala señal, entonces me pidió si es que podía replicar esta pregunta y la voy a enganchar o la voy a unir con una pregunta que tenía preparada también, querido Pablo. A ver, me dice don José Carmona, que además es profesor de historia, él es el que se excusa por su mala señal, pero pregunta si es que puede haber una anacronía o una comparación de la itinerancia que practicó de Desaguliers con los masones operativos de la Edad Media. Y sobre lo mismo, a partir de estas itinerancias y a partir de estos trabajos que desarrolló Desaguliers, pudo haber tenido como influencia las conferencias y los pensamientos de Desaguliers en la conformación de la masonería que posteriormente, y ojo, no tantos años después, inician los procesos de la independencia de América en las llamadas logias lautarinas. ¿Por qué? Porque Desaguliers muere por ahí por el año 1744 y solo 54, 55 años después, en 1798, Francisco Miranda funda la Logia de los Caballeros Racionales, que nos hace mucho sentido con lo que nos comenta el profesor de Sousa a propósito de estos caballeros que se reunían a filosofar en las tabernas, ¿no? Entonces, son 54 años nomás, no ha pasado mucho tiempo desde los pensamientos y la muerte de Desaguliers con la fundación de esta Logia de los Caballeros Racionales, que en sus postulados da a entender que tiene mucho de Desaguliers. Entonces, quizás en el romanticismo masónico podríamos decir que el pensamiento de Desaguliers le debemos el proceso independentista que toman a posterior al mismo Miranda, que se transforma prácticamente en el mentor de San Martín en Argentina, Carrera, en Chile, O'Higgins en Chile, Bolívar en Venezuela. Puede haber esta relación partiendo desde la itinerancia de las conferencias con el proceso independentista sembrando esa semilla con esos pensamientos que llegan finalmente a la independencia de América. Profesor. Qué pregunta, es una pregunta muy linda, muy compleja. Otro seminario de doctorado, me parece en sí mismo. Yo me animaría a decir, en la medida en que en la presentación de la fusión de las dos preguntas que fui escuchando de Francisco, que hay, a ver si me logro expresar, una homología de formas. Hay parecidos estructurales, no los podemos negar. Hay itinerancia. El eje conceptual que aúna todas las experiencias que señaló Francisco y que puse en boca de la pregunta del querido amigo, es la itinerancia. También es cierto que en este parecido estructural, tanto la filosofía natural emergente como las logias tenían también su independencia. ¿Qué quiero decir con esto? En una conferencia que quizás en algún momento podamos llegar adelante, podríamos proponer un tema deslindado y al mismo tiempo asociado a lo que se puso hoy acá, que es la popularización de la ciencia en el siglo XVIII. Cuando estudiamos la popularización de la ciencia en el siglo XVIII, vamos a encontrar desde ya uno de los principales referentes a Desaguliers, pero también a la Bat-Nolet, y vamos a encontrar a una eximia filósofa de la que me gustaría hablar en algún momento. No tiene que ver con los orígenes de la masonería, pero es una filósofa de la que se puede hablar cabalmente, que es Madame du Châtelet, Madame Émile du Châtelet. Es una enorme filósofa natural. Bueno, el punto es que todos estos filósofos naturales, más allá de Desaguliers, sin estar asociados a logias, practican actividades y difunden actividades itinerantes. Lo itinerante era una forma de estar en red en ese momento y de darse a conocer a distintos públicos. Las actividades, la paleta de actividades que Émile du Châtelet pone en circulación para llevar el newtonianismo a las damas, a las altas damas de la corte, a las emergentes damas de las incipientes burguesías ilustradas, es fenomenal. Créanme que es tanto más llamativo que la vida
y la vida y las conferencias de Desaguliers. También sabemos esto que decía Francisco, ya hablando de las logias y en especial de las lautarinas, digamos, esta actividad itinerante, que también sabemos que simbólicamente tienen un peso tan importante en distintas actividades masónicas, ¿verdad? Así que homología de formas, estructuras, metáforas, prácticas ritualísticas que atraviesen y que tienen que ver justamente con el momento en que ambas actividades nacen, ciencia y masonería, que tiene que ver con fines del XVII, principios del siglo XVIII. Hay, claro, algunos parecidos, sí, cómo no. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Está abierta la última pregunta, entonces. A propósito de lo que usted plantea, profesor, quiero reiterar el saludo a quienes nos acompañan, especialmente a la presidenta nacional de la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, la querida hermana Edith Tello Muñoz, que sin duda con ese comentario ha quedado muy, muy, muy contenta del rol de la mujer que ha tenido en la filosofía, la ciencia, sin duda alguna. ¿Alguna otra pregunta? Cerramos entonces. Perfecto. Quiero agradecer profundamente la exposición que pone en relieve en su justo equilibrio la figura de John Theophilus de Desaguliers, un filósofo, científico, ingeniero y masón, como ya el profesor de Sousa lo ha planteado magistralmente en su charla. En esta oportunidad me ha correspondido hacer las palabras de cierre, porque a nombre del señor Antonio Ordóñez, gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile, me ha pedido que lo excuse, estuvo con nosotros en algunos momentos, pero actividades masónicas, la instalación de la nueva oficialidad de una logia, le obligaron a poder retirarse antes para poder cumplir con aquello. Entonces, por lo tanto, quienes pertenecen a la masonería entenderán la relevancia y la importancia que tiene esa actividad, sobre todo para un gran dignatario como lo es, un gran oficial como lo es Antonio Ordóñez, el gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile. Pero en ese mismo contexto, de esta manera le queremos poner el punto final a esta actividad, como siempre, dejando a los invitados a estar atentos a nuestras redes sociales y a las plataformas de difusión para las próximas actividades que tenemos programadas por la Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile. Podemos hacer un balance como último conversatorio de este año 2021, pensando en que el próximo año, el 2022, vamos a celebrar los 60 años de la Gran Logia de Chile. Así es que les queremos dejar cordialmente invitados, porque además el profesor de Sousa nos ha dejado planteado varios desafíos para poder organizar, quizás, ¿por qué no?, aprovechando la tecnología en el verano, como lo dicen los masones, esas cámaras de verano que son tan provechosas, algunas actividades y conversatorios. Por eso los queremos dejar cordialmente invitados a las plataformas digitales de la Biblioteca, Archivo y Museo de la Gran Logia de Chile. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber participado con nosotros. Muy buenas tardes.